El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, esta conversión de San Pablo, que es una conversión para algunos un poco extraña, pero es el modelo de conversión. Para muchos, conversión quiere decir simplemente creer en Dios y no va por ahí. Conversión para otros es dejar malos hábitos por otros buenos y tampoco va por ahí. La conversión es lo que hemos visto en esta primera lectura. Es Pablo que está persiguiendo a los cristianos. Pablo era buena gente. No creamos que era un ateo anti Dios, anti todo. No, simplemente estaba convencido de que los cristianos eran mala gente, eran herejes. Y él era judío y buen judío. Ya está. Y como tal quiere actuar como buen judío, respondiendo a lo que Dios quiere. Solo que no se da cuenta de que va contra Dios y que cree estar al lado de Dios y está muy lejos de Dios, pero mucho. Y entonces, hemos visto la escena. Ha perseguido a los cristianos en Jerusalén, los ha ido poniendo en la cárcel y ahora pide cartas para poder poner en la cárcel en Damasco. Damasco, capital de Siria, que no estaba excesivamente lejos, a pocos días de camino de Jerusalén. Y dice que ya a punto de llegar, viene toda esta escena. Está cerca, va en caravana, va con más gente, como era normal en la época, y ve una gran luz y oye las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo curioso es que estas palabras las oyen todos los que van con él, pero no ven nada. El único que ve es Pablo, el único Saulo. Pero de oír las palabras sí que lo oyen todos. Cae a tierra. Aquí, todo el mundo siempre habla de Pablo que cae del caballo. Podría ser que fuera caballo, no digo que no, pero eso de caer del caballo es por los cuadros del Renacimiento, donde se ve a San Pablo cayendo de un caballo. Pero aquí no se nos habla de ninguna caída de ningún caballo, pero eso no es nada importante. Y el caso es que queda ciego. A partir de ese momento deja de ver durante 3 días hasta que irá a Ananías y le impondrá las manos. ¿Por qué quedar ciego? Ese es el contacto con Dios. Cuando tú te crees que lo ves todo y que eres el gran sabio y lo sabes todo y lo ves todo, y entras en contacto con el Dios de verdad, Dios te hace ver lo que eres, un pobre ciego que no ves nada, aunque creas saberlo y verlo todo. Por desgracia, esto es muy común en nuestro mundo, toda esta enorme cantidad de gente que cree saberlo todo y son absolutos ignorantes de lo que es la verdad y de quién es Cristo. ¿Dónde está la conversión? Darse cuenta de que si queremos encontrarnos con Dios, hemos de encontrarnos con Cristo. Y Cristo es el Mesías, el Señor, el Salvador. No hay otro que nos salve, solo Él. La conversión es a ser cristianos. Para muchos, incluso cristianos, piensan, lo importante es creer en Dios, no importa qué religión, no importa si eres protestante o eres budista o eres quién sabe qué. Lo importante es tener, incluso aunque no creas en Dios, es tener espiritualidad. Estas formas de New Age que, aunque suene muy duro decirlo, pero que en el fondo son diabólicas, porque
es la búsqueda de sí mismo contra Dios y no se dan ni cuenta. No digo que ellos estén endemoniados, pero el sistema lo es. Es un sistema de apartar de Dios en nombre de una falsa espiritualidad. Y ahí entra el Reiki y entran tantas cosas que la gente dice que son estupendas, maravillosas, pero que no vienen de Dios ni muchísimo menos. Y aquí lo que vemos es esta conversión. Cristo en el centro. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Claro, eso para él fue una revelación absoluta. Primero porque era anti-Jesús. Segundo porque se da cuenta de que en realidad él no era consciente de perseguir a Jesús, perseguía a los cristianos. Pero perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Y esto se repite también de generación en generación. Muchos de los que en nuestros gobiernos y en nuestra sociedad y en nuestras instituciones son tan claramente anticristianos no se dan cuenta que lo que persiguen es a Cristo, no a los cristianos. Es lo que los filósofos modernos llaman la cristofobia. La fobia a todo lo que sea de Cristo. Hay que sacar todas las imágenes religiosas, hay que cerrar si es posible las iglesias, hay que cerrarlo todo. Hay que eliminar a Cristo de nuestra sociedad. Eso es cristofobia. Dicen, no, si el problema no es, pasan de la religión, el problema es que estos cristianos son fanáticos. No. El problema es que no se dan cuenta, pero el diablo los lleva a ir contra Cristo. Y esa es la esencia de fondo. Son los modernos anticristos. Van contra todo lo que sea Cristo, como lo hacía San Pablo, exactamente igual. Solo que él llega a la conversión y ojalá tantos también de hoy lleguen a la conversión. Pero hay una diferencia. Pablo siempre había ido de buena voluntad, no digo de buena fe, porque no era buena fe, la fe buena está en Cristo. Estar anticristo no era buena fe, pero sí que lo hacía pensando de hacer realmente el bien y buscando el bien. El problema es cuando tantos no buscan ningún bien, sino que lo hacen por ideologías, por seguir las modas del momento, por agradar a los poderosos de cada lugar, por las ideologías anticristianas. Claro, cuando lo hacen así, qué difícil es la conversión, porque no han buscado el bien, aunque sea un bien que ellos no han entendido, pero no era el bien. Así todo, se continúan viendo conversiones también en nuestro tiempo. Son unos cuantos cada año los que se van convirtiendo de gente que era anticristiana, que vivía sin Dios, sin nada, y han ido descubriendo a Cristo. Hemos de ser comprensivos con aquellos que se convierten, porque para ellos todo esto es nuevo, esto de ser cristiano. Pero es un gozo ver estas conversiones que nos van llegando año a año. Y llega, decíamos, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él queda ciego, signo de lo que era realmente ciego a los ojos de Dios. No veía nada de lo que era la auténtica fe. Y vemos toda esta escena de la iglesia que empieza. Ananías se le presenta al Señor en una visión. ¿Ves? Habla con este Saulo, impone las manos para que recobre la vista, después bautízalo. Hombre, pero si este es el gran perseguidor, si el daño que nos está haciendo, tranquilo, yo lo he escogido, es mi escogido, para ser testigo mío ante las naciones, ante los judíos, ante los reyes. Bueno, si tú lo dices, pues lo hacemos. Tantas veces esto pasa, a veces en la iglesia vemos las cosas diferentes de cómo las ve el mismo Jesús y nos ha de dar toques para decir, hey, que esto no va por aquí, esto va por allí. Y hemos de bajar la cabeza y decir, como siempre, tú tienes razón, no nosotros. Y por eso hemos de ser, también convertirnos día a día a la voluntad de Dios. Pablo, Saulo, que es el mismo, cuando llega allá Ananías se convierte del todo. Con la imposición de manos recobra la vista, se hace bautizar y enseguida empezará a hablar de Cristo como el Mesías. Es un hombre que no puede esperar
¿Ha conocido a quién es Cristo? Pues, como decía él, a mí me ha hecho apóstol como a un aborto, uno fuera de tiempo, no como los demás que estuvieron allí y conocieron a Jesús. A mí, yo lo he conocido después de su muerte, pero es él que me ha conocido a mí y pasa a ser testigo y apóstol de una forma especial, hasta dar la vida por Cristo. Para nosotros esta conversión es signo de nuestra conversión necesaria día a día. Hay de aquellos que ya se crean buenos cristianos para siempre. Cada día hemos de estar atentos, convertirnos a lo que Dios nos pide, para un día llegar con Él a la vida eterna.